Buenas tardes a todos y también buenas tardes a nuestros compañeros en Texcoco, en Tlalnepantla. De verdad que sí resulta pues bastante gratificante el poder realizar este tipo de actividades que nos permiten ahora las tecnologías, de poder tener este contacto también con nuestros compañeros de forma remota, pero también inmediata, porque finalmente esta posibilidad que nos dan las tecnologías es poder tener este curso prácticamente de forma material también en las regiones. Muy buenas tardes a las regiones, buenas tardes aquí en Toluca, para dar inicio ya a nuestro curso que hemos denominado Transición del Código de Procedimientos Penales del Estado de México al Código Nacional de Procedimientos Penales. Allá en Texcoco, en Tlalnepantla, ¿cómo están? ¿Nos reciben bien? Buenas tardes, ¿qué tal está la recepción de imagen, de audio? Excelente. ¿Todo en orden? ¿De asistencia cómo estamos? ¿A qué porcentaje ya estamos por allá? Esperamos llenos totales. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a dar inicio. Pues insistiría en que esto es un esfuerzo muy importante, en el que, como ustedes imaginarán, hay una coparticipación de muchos elementos. Mil gracias a nuestros compañeros del área de tecnologías de la información, de la dirección de tecnologías de la información. Sin ellos esto evidentemente no habría ninguna posibilidad. Y también, bueno, quiero comentar el apoyo de nuestros compañeros, también aquí de comunicación, extensión, también de la propia Dirección de Carrera Judicial, y en mi nombre, en nombre también del señor director de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Joaquín Mendoza Esquivel, el mío propio, Mauricio Rodríguez, estamos a sus órdenes. Vamos entonces a dar ya inicio a nuestro curso de, insisto, transición del Código de Procedimientos Penales del Estado de México al Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero también, y de forma muy enfática, agradecer al maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien ha aceptado darnos este curso, oportunísimo. Además, evidentemente pues hemos tenido oportunidad de recibir capacitaciones, de estudiar también esta transición, y seguramente con este curso pues vamos a tener la consolidación de muchos conocimientos, de más certeza acerca sí de las semejanzas, pero también de las diferencias, y aquello en lo que enfáticamente vamos a tener que poner mucha atención en esta transición del código local al código nacional. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares del maestro Gutiérrez Muñoz. Él es licenciado en Derecho con mención cum laude y maestro en Derecho Político y Administración Pública, ambos grados obtenidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es también graduado en el campo de Administración de Justicia del programa International Visitors Leadership Program del Departamento de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se ha desempeñado también como juez de control en el estado de Chihuahua y como profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y la Escuela Libre de Derecho. También como capacitador de aspirantes a jueces, el maestro Gutiérrez Muñoz ha dado cátedra en 16 estados, capacitación justamente y formación en el procesamiento penal acusatorio y oral. Cito las entidades: Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, y también en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en el Poder Judicial de la Federación. Capacitador también de aspirantes a jueces en el esquema oral en las materias civil y mercantil en el Distrito Federal. Ha sido también profesor invitado por parte de colegios, barras y asociaciones de abogados en diversas entidades también del país. Asesor y capacitador de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia penal del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura también de la Ciudad de México.
Es consultor del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y consultor del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento del Estado de Derecho en México del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, la American Bar Association en México. Bien, pues vamos sin mayor demora a dar inicio. Solamente me gustaría, me acompaña también, que es responsable de este curso, la maestra Elba Viera, nuestra subdirectora de formación continua, y el doctor Joaquín Mendoza Esquivel, que nos acompaña también. Doctor, buenas tardes. Pues muy contentos, doctor, de que finalmente se ha hecho una realidad esta capacitación, nuestro director general de la Escuela Judicial y nuestro profesor, el maestro Gutiérrez Muñoz. Doctor, si gusta usted dar alguna bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, perdón por el retraso, algún incidente por ahí. Muy amable, doctor, para iniciar en estos detalles finales que en el Estado de México estamos apuntando, gracias a la visión que tiene el magistrado doctor Sergio Jiménez Peñalosa, para podernos ya arrancar de lleno en esta actividad. Solamente agradecerles su esfuerzo, su interés, porque sabemos que hay personas que voluntariamente quisieron venir, entonces se los agradecemos profundamente. Queremos expresarles que apreciamos muchísimo el sentido de responsabilidad que ustedes tienen en el servicio, el deseo de perfeccionarse y de ser cada vez mejores para poder servir mejor a la sociedad, a una sociedad cada vez más demandante, a una sociedad a la cual nos debemos, y que bueno, la Escuela Judicial les proporciona a ustedes todo lo necesario para que puedan realizar mejor su labor. Magistrada, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor. Señor Demora, le damos de nuevo la bienvenida, maestro. Lo dejamos con sus alumnos en Tlalnepantla, en Texcoco, aquí en Toluca. Cualquier cuestión, le comentaba yo al maestro, sobre todo para el planteamiento de preguntas y respuestas, tenemos dos alternativas. Una es que el maestro va a fijar un momento en el que, seguramente ya cercano al final de la sesión, en el que haremos ya este espacio de preguntas y respuestas. Esto con la finalidad de que puedan ustedes anotar sus preguntas, nuestros compañeros de Texcoco, de Tlalnepantla, por favor, y ya el maestro dará espacio para preguntas y respuestas. Pero también tenemos una dirección electrónica, un buzón, que les pido por favor si lo anotan, de cualquier manera lo podemos reiterar más adelante. Todo en minúsculas, es Código Nacional, todo junto, sin acentos evidentemente, Código Nacional 2016 con números, Código Nacional 2016, todo junto, @gmail.com, que puede ser también otro espacio de contacto en los grupos, ¿de acuerdo? Maestro, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y seguros estamos de que va a ser un curso muy exitoso, muy provechoso. Gracias, maestro, lo dejo con sus alumnos. Gracias. Muchas gracias, directora, subdirectores de la escuela en sí mismo y el tribunal, por supuesto, que han tenido la amabilidad de invitarme, la confianza y consideración para poder hacer posible esta actividad académica. Y sobre todo, bueno, siempre es oportuno felicitar al Estado de México por su esfuerzo en la formación y en la profesionalización de sus servidores públicos en beneficio de la calidad de justicia que merecen los mexicanos. Entonces, enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, buena tarde, me presento, soy Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Como acaban de escucharlo, bueno, pues yo soy chihuahuense, ya tengo algunos años viviendo, radicando en la Ciudad de México. Llegué por una invitación de 6 meses, ya voy a cumplir 6 años, ya cumplí, no estamos en junio, ya cumplí 6 años. El que iba por 6 meses ya lleva 6 años en la Ciudad de México, por una serie de interacciones ahí profesionales y académicas de diferente índole con algunas instituciones de la capital del país, que bueno, pues tornaron bastante atractivo para mí el permanecer no transitoria, sino prácticamente de forma ya permanente en la Ciudad de México, ¿no? Al Distrito Federal. Pues quiero enfatizar que es loable que el Estado de México se ha propuesto como uno de sus objetivos el
proporcionar a sus jueces, a sus magistrados y a servidores públicos en general herramientas mínimas, indispensables, que les son de gran utilidad para poder poner en marcha la aplicación, la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me entero a partir del sábado ya estará plenamente en vigor en esta entidad federativa, ¿no? A la postre la más poblada del país y por supuesto pues de las más importantes, sin lugar a dudas, por todo lo que representa histórica, geográfica, poblacional, económicamente, políticamente también, por supuesto, el Estado de México. Les cuento que tuve la oportunidad de dar algunas charlas, tipo curso, a algunos de sus colegas que hace tanto tiempo de eso, que no lo tengo muy claro, a lo mejor y si los viera, pero los que fueron jueces de la primera generación del Estado de México fueron a una pasantía a Chihuahua. Entonces, en ese entonces yo estaba como juez de control en Chihuahua, la capital del estado. Nosotros empezamos en funciones, me tocó ser juez de la primera generación del país, entonces nombrados en 2006 para entrar en funciones en 1 de enero del 2007, y recibimos a sus colegas, a sus pares mexiquenses que iban a estar próximos al inicio de la vigencia del Código de Procedimientos Penales, que ahora está ya prácticamente por morir, por fenecer. Entonces, digamos que ha sido la única experiencia que he tenido con el Tribunal Superior y ha sido en mi estado, no fue aquí. Es la primera ocasión que me encuentro en la sede de la Escuela Judicial, una escuela que realmente me ha impresionado, magnífica, amplia, muy linda, y pues creo que tienen muchísimas herramientas que les pueden poner la gran diferencia con el resto de las entidades del país, ¿no? Para bien, ¿no? Desde el 2011 el Estado de México es de las entidades federativas que completaron a plenitud la implementación del sistema acusatorio, obviamente a la luz de su código local, y bueno, pues con el motivo del fenómeno del ahora llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, que surge a través de las directrices que el 1 de diciembre de 2012 el actual presidente de la República, el día de su toma de protesta, el día de su arribo al cargo, pues manifiesta en Palacio Nacional, y uno de esas directrices o lineamientos sobre los que se iba a basar la gestión de su administración federal, pues era generar las condiciones necesarias a fin de lograr la unificación penal en este país. Unificación penal que el propósito era hacerlo en todas las disciplinas relacionadas con la materia penal. No se logró en todas las disciplinas en el ámbito penal, pero sí se logró en lo que interesa, en materia procedimental, en ejecución de sanciones, por supuesto en mecanismos alternos para la solución de conflictos, sin pasar por alto, bueno, pues que en el 2005 viene esta reforma en materia de justicia para adolescentes en conflicto con ley penal, y que, bueno, pues que también está próximo a culminarse el proceso legislativo para dotar a nuestro país de una ley nacional en la materia, ¿no? Por lo pronto, de estas solamente tenemos 2 leyes ya promulgadas, publicadas y vigentes, que son el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es casi ya vigente en todo el país. El Estado de México, si no me equivoco, va a ser o de los últimos o el último de los eslabones en el país donde va a entrar en vigor el próximo sábado, pero ya está prácticamente en vigor en casi todo el país. Hoy entró en vigor en mi estado, en Chihuahua, hoy entró en vigor precisamente en el estado de Chihuahua, en todo el estado, ¿no? A nivel federal, ya también mañana entra en vigor en los circuitos que faltaban por culminar, y bueno, pues así ha sido en todos los ámbitos, ¿no? El viernes entra en vigor en cuatro regiones o partidos judiciales de Baja California Sur, el viernes 17, Comondú, Loreto, Mulegé y Los Cabos, ¿no? El 1 de enero de este año entró en vigor en La Paz, y bueno, pues ya está esto culminado. En junio 1 entró en vigor en León y Purísima y San Francisco del Rincón, en Manuel Doblado, y también entró en vigor en las 3 regiones precedentes en donde se implementó en el estado guanajuatense. Entonces, el Código Nacional pues es un fenómeno único en el país,
en estos lineamientos o directrices que el presidente Peña manifestó el primer día de su gestión, pues empezaron a convertir en una posibilidad más seria a partir de febrero del 2013. Estamos hablando de dos meses y medio de que él arribó a la presidencia, 2 meses en realidad, en febrero del 2013, por 4 sesiones públicas que se organizaron como anfitrión el Senado de la República en la Comisión de Justicia durante el mes de febrero del 2013. El objetivo de estas sesiones era analizar unas iniciativas que se habían presentado sobre la emisión de un Código Federal de Procedimientos Penales. Algunas organizaciones, particularmente RENACE y la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, y la organización México ESOS que preside Alejandro Martí, y algunas otras que son varias que se suman a esto. En estas sesiones públicas, con un grupo de académicos, se empezaron a incentivar las condiciones para que se transitara de un Código Federal de Procedimientos Penales a un Código Nacional, y que se hiciera realidad lo que 2 meses antes el presidente, que acababa de empezar su gestión, pues pudiera realmente concretizarse, ¿no? En abril de ese año, en abril del 2013, se presentan 3 iniciativas de Código de Procedimientos Penales con diferente nomenclatura. Una de ellas fue Iniciativa para emitir Código Único de Procedimientos Penales en los Estados Unidos Mexicanos. Otra era Iniciativa con Proyecto de Decreto para la emisión de un Código Procesal Penal para la República Mexicana, y había otra que era también Iniciativa para la emisión de un Código Procesal Penal para los Estados Unidos Mexicanos. Se analizan estas 3 iniciativas. La Comisión de Justicia del Senado crea un consejo técnico compuesto por académicos, por estudiosos de diferentes disciplinas jurídicas, particularmente las relacionadas con el proceso penal, derechos humanos, amparo penal, básicamente. Y bueno, este consejo técnico se crea en mayo del 2013, analiza y dictamina las 3 iniciativas de abril de ese año, iniciativas de abril, y bueno, pues se elabora un predictamen de 17 de octubre de ese año que dio motivo a un simulador de actos procesales, tomando como base ese dictamen de la Comisión de Justicia, el dictamen que les elaboró el Consejo Técnico compuesto por algunos académicos, ¿no? Entonces, ese simulador se verificó del día 28 de octubre, el día de San Judas Tadeo, del 28 de octubre al 2 de noviembre, al Día de Muertos del 2013. El propósito del simulador, que a la postre se verificó tomando como sede la sala de audiencias que se encuentra en la Procuraduría General de la República, ahí en Reforma, era como propósito, bueno, pues revelar a los senadores las áreas de oportunidad que se habían detectado en el predictamen de la Comisión de Justicia. Con base en ellos se hicieron algunos ajustes. En diciembre de ese año, si no me equivoco fue el 5 de diciembre, se aprueba en el Pleno del Senado, se envía a Cámara de Diputados para ser aprobada el 28 de enero del 2014. Se lleva a cabo la promulgación el 4 de marzo del 2014 y se publica en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el 5 de marzo. La primera entidad federativa que emite la declaratoria que establece el régimen transitorio del Código Nacional es el Estado de Durango, de tal suerte que en el mes de mayo del 2014 se inicia la vigencia del Código Nacional en ese estado casi norteño, ¿no? casi fronterizo, ¿no? El Estado de Durango. Y el 24 de noviembre del mismo año, 2014, inicia la vigencia del Código Nacional en los 2 primeros
circuitos del país, que fueron el 25º con sede en Durango y el 6º circuito con sede en Puebla. Fueron los dos lugares punta de lanza de la implementación del Código Nacional y del sistema acusatorio per se en ámbito federal. Se sumaron otros dos estados en el mes de marzo, el 15 de marzo, que fueron Yucatán y Zacatecas, y así paulatinamente el día 1 de agosto del año pasado se suman Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur y Guanajuato, y bueno, pues les comentaba que esto ya está prácticamente por culminar, ¿no? En el caso del Estado de México, pues tienen un código que tiene una alta similitud, una alta semejanza con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo honestamente no le veo muchísima complicación en cuanto a la entrada en vigor del código. Yo quisiera, y ese es el propósito, porque son 3 días de 3 horas, estamos hablando de 9 horas, ¿no? Una actividad académica de 9 horas, que suena mucho, pero en realidad es muy poco. Yo quisiera que encamináramos esas horas, ese breve tiempo de curso, de interacción académica, para tratar de focalizar los principales puntos de diferencia del Código Nacional con el Código Mexiquense que está por fenecer, ¿no? Eso es lo más importante, porque el plus que tienen es que ya tienen operando el sistema acusatorio, al menos empezaron en esta primera región, Toluca, en el 2009, y se fueron sumando para culminar en el 2011, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el plus que tienen es que ya están familiarizados con el régimen de audiencia, con la emisión oral de las resoluciones, con la gestión administrativa y con tantas otras cosas que son de alta importancia para poder operar un sistema jurídico procesal de esta índole. Pero también podemos encontrarle algunos puntos de cuidado, por no llamarlo de otra manera, de cautela, de cuidado, de tener claramente visibles las diferencias que guarda con su propio código, para efecto de no irnos con la finta, como se dice por ahí, ¿no? Podemos pensar que es prácticamente lo mismo, pero no lo es. O sea, sí hay algunos cambios que en prudencia y en responsabilidad vale la pena atender, ¿no? Yo no soy experto del código mexiquense, los expertos son ustedes. Sé que el perfil del grupo son preponderantemente jueces. Ahorita tuve el gusto de presentar a una de las magistradas. Son magistradas, 2 magistradas, 3 magistradas, 2 magistradas. Bueno, pues son juzgadores todos, ¿no? De primera y de segunda instancia, pero es el rol principal que tienen en el perfil del grupo, ¿no? Entonces, sobre esta base, bueno, pues vamos a comenzar. Quería hacer esta como pequeña introducción, como un preámbulo, para poder entrar, como se dice, en materia, ¿no? En materia en este curso. Vamos a comenzar, y quisiera partir de una serie de diapositivas, de filminas en PowerPoint que les preparé, que van a estar a su alcance y que al final de cuentas ustedes no tienen que estar anotando. No lo veo del todo adecuado. Quizás se convertirá más en un distractor que en un apoyo, y eso se los digo de antemano, no se preocupen, el material lo van a tener. Yo quisiera que nos focalizáramos en estas cuestiones, ¿no? En puntos de encuentro y en divergencias. Puntos de encuentro, y empezamos como parámetro los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Como estos principios tienen fuente constitucional, pues no pueden ser de otra manera que los mismos enunciados en el artículo 20, párrafo inicial de nuestra Carta Magna, ¿no? Sobre la base de la publicidad, la contradicción, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Sobre estos principios se desenvuelve el régimen procesal penal. Tenemos la naturaleza acusatoria y oral que tiene el proceso, y sobre ello, bueno, pues todas estas cualidades teorizantes del proceso las recoge el Código Nacional, como también lo hacía, inclusive hasta hacia una interpretación creo que bastante atinada. Me gusta bastante lo que he leído del Código Mexiquense en algunos puntos, bastante atinada de lo que implica esto, ¿no? En cuanto a ello no hay mayor punto a diferenciar.
los principios del debido proceso, sobre lo que sabemos es la igualdad, la existencia de un juez natural con competencia ex ante, con motivo de una ley emitida con anterioridad a los hechos, la estructura dicotómica de la primera instancia, en donde la investigación y preparación de un juicio se deposita en el juez de control y el enjuiciamiento en el llamado tribunal de enjuiciamiento, que dicho sea de paso, la nomenclatura es, como se habrán de dar cuenta, es novedosa, porque pues, nos encanta meter nuestro propio toque a lo que hacemos en diferentes lugares, ¿no? El juez de control, la nomenclatura se respeta, es la nomenclatura que recoge el 14º párrafo del artículo 16 de la Carta Magna Federal, juez de control que tiene competencia y resolverá por cualquier medio para proveer sobre providencias precautorias, medidas cautelares y por supuesto control de actos de investigación que así lo requieran, ¿no? Lo que es novedoso es el llamado tribunal de enjuiciamiento como nomenclatura. Regularmente la nomenclatura de este órgano jurisdiccional que conoce y resuelve del juicio en el procedimiento ordinario era tribunal de juicio oral, tribunal oral penal, tribunal de sentencia y diferentes nomenclaturas de esta índole. El Código Nacional le otorga el nombre de tribunal de enjuiciamiento. Todo es exactamente lo mismo. Sobre las figuras de competencia, de jurisdicción, de acción penal, están básicamente los mismos, salvo algunos cambios. Por ejemplo, yo vi que en el Código Mexiquense, en el código de ustedes, está por fenecer, por culminar su vigencia a partir del próximo sábado, a las 23:59 del 17 de noviembre. ¿No? Pobrecito, ya le leyeron su sentencia de muerte, ¿no? Este código, digamos que contempla, como muchos otros códigos mexicanos del fuero común, como también en el caso de algunos códigos extranjeros, como por ejemplo el caso chileno, la llamada acción penal privada, y así le llamaron, ¿no? Le dieron carácter privado a la acción por una interpretación auténtica que realizó el legislador ordinario del 21 constitucional, que es el fundamento para poder permitir a la víctima ofendido, que tenga legitimación en términos de ley, el poder ejercer la acción, ¿no? Entonces crearon en el ámbito especial procedimientos que le llamaron de acción penal privada. El Código Nacional no recoge esta naturaleza, la acción penal siempre es pública, siempre, no hay una doble naturaleza de que es privada o es pública, siempre es pública, lo que cambia es el tipo de actor penal, y puede ser el actor penal público, que es el Estado mismo a través del órgano competente, que es el Ministerio Público, o lo puede realizar en los números clausus que enuncia la norma, lo puede realizar el particular. Entonces se llama procedimiento de ejercicio particular de la acción, en el entendido que la acción es pública, el procedimiento lo es también y sus consecuencias eventualmente, ¿no? Digamos que los casos en que se puede ejercer por el particular la acción penal con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales a través de un procedimiento especial son aquellos tratándose de delitos perseguibles previa querella, en donde no tengan prevista pena privativa de libertad o tengan pena alternativa, o bien tenga pena privativa de libertad pero que la máxima no exceda de 3 años. Son esas las condiciones para poder ejercer la acción penal con particular. Un punto importante, ¿no? Un punto importante es que el actor penal en ningún caso acuda ante el Ministerio Público o ante el juez de control a solicitar autorización para actos de investigación que así lo requieran. Si va ante el Ministerio Público, fenece la legitimación para poder seguir ejerciendo la acción penal como particular, y la legitimación solo la tendrá el ente público, el Ministerio Público, para poder seguir ejerciéndola. Si la víctima ofendido necesita de actos de investigación que requieran control judicial previo, y llega a acudir al juez de control para tal propósito, también va a fenecer esa legitimación y solo podrá seguir ejerciendo la acción el Ministerio Público. Digamos que este tipo de categorías tiene, que estoy seguro que a lo largo de nuestra charla del día de hoy y de los próximos 2 días se habrán de ir atendiendo un poquito más, ¿no? Entonces,
Esas son algunas diferencias mínimas, ¿no? El procedimiento ordinario, que es el gran procedimiento, es el procedimiento ordinario, sigue la misma estructura en 3 partes. Una primera etapa que en el Código Nacional se le llama etapa de investigación, una segunda etapa que es la etapa intermedia, nada nuevo para ustedes, y una tercera etapa que es la etapa de juicio, tampoco nada nuevo para el caso mexiquense, ¿no? No se está inventando el agua tibia ni el hilo negro, simplemente se hacen algunos cambios con base en perspectivas de quienes participaron en el proceso legislativo, que enteraron a la clase política mexicana con sede en el Congreso de la Unión, como Cámara de Origen del Senado de la República, enteraron de algunas cosas que deberán de atenderse, algunas fueron recogidas, algunas no, algunas tienen una, digamos, perspectiva mística, más liberal, más acorde a lo que se busca de transformación de un sistema de justicia, otras, si se permite el adjetivo, tienen un sesgo más conservador, y es así porque los procesos legislativos son plurales y bueno, en su seno recogen visiones de toda índole, y eso pues se manifiesta en las normas. Hay normas que pudiéramos considerar de avanzada, hay otras normas que pudiéramos considerar como que un poquito ajenas a lo que debiera ser un esquema de oralidad procesal penal más liberal, más acorde a lo que se busca transformar. Pero bueno, ahí está, siempre está a salvo la potestad jurisdiccional de generar, en este caso, el control de normas para poder, si es así, potenciar aquellas que se adecuan y son conformes a la Constitución y son conformes particularmente a los derechos humanos que se puedan ver comprometidos en el proceso penal. Entonces, con base en la interpretación y el ejercicio jurisdiccional, pues se pueden potenciar y dar mayor protagonismo a estas normas adjetivas. Algunas otras quizá no van a ser del todo amigables con principios rectores y en este caso pues podrán inaplicarse inclusive al hacer interpretación pro persona y por supuesto interpretación conforme al el bloque de convencionalidad y de constitucional de los derechos humanos, ¿no? Eso siempre está dable, esto forma parte de la jurisdicción del caso A, ¿no? Bien, ese es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, que ustedes saben, inicia con denuncia o querella, que da pauta a la primera fase de la investigación. Aquí hay un tema bien importante, que eso sí lo veo bien importante que se haya puntualizado en el Código Nacional, es la llamada fase inicial de la investigación. La investigación entendida como etapa, con 2 fases perfectamente diferenciadas, que es la fase inicial y la fase complementaria. Y considero muy atinado que el Código Nacional haya recogido esta estructura para cualificar como inicial y complementaria las fases respectivas de la investigación. En el ámbito normativo y en el ámbito doctrinal se les llegó a decir la fase no judicializada y fase judicializada, la fase no formalizada y la fase formalizada, y créanme, lo vi como operador judicial en mi propio estado, lo vi como formador de jueces en varios lugares de este país y lo vi académica y doctrinalmente. Se ha prestado y se prestó a muchísimos malos entendidos, ¿no? Se me hace mucho más atinado, mucho más pulcro el llamarlo fase inicial y fase complementaria de la investigación. Y esta nomenclatura surge desde la iniciativa que se presentó el 30 de abril, el Día del Niño del 2013, que si a ustedes les gusta la investigación empírica, el ejercicio académico, la contrastación de fuentes jurídicas, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que la iniciativa del 30 de abril, la otra es del 29, la previa, de un día antes, y la otra no me acuerdo si es del 4 o el 6 de abril, es del inicio de abril del 2013. La del 30 de abril es prácticamente el Código Nacional, o sea, yo les pudiera decir que aproximadamente un 95-96% de la iniciativa del 30 de abril, que lideró políticamente la entonces senadora, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado y actual Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Ella era senadora en ese momento, es la iniciativa que se convirtió en Código Nacional.
En el caso de esta iniciativa, ya desde su estructura viene la forma en que entendemos el procedimiento ordinario. Fase inicial de la investigación, que arranca con la denuncia o querella y culmina con el ejercicio de la acción. Con base en el Código Nacional, el ejercicio de la acción inicia en tratándose de imputado detenido en flagrancia o en urgencia con la puesta a disposición ante el juez de control competente. En tratándose de imputado en libertad, el ejercicio de la acción inicia con la petición de orden de aprehensión o comparecencia o con la petición de citatorio para que en ejercicio de su libertad personal llegue, acatando ese citatorio, en libertad a la audiencia inicial. Con base en ello encontraríamos la fase inicial, cuando culmina, reitero, la fase inicial con la formulación de imputación en la audiencia inicial. Entonces, el ejercicio de la acción es una actividad previa a la culminación de la fase inicial de la investigación, que reitero, culmina, cierra con la formulación de imputación. Ustedes como jueces saben que es esta comunicación procesal que realiza el persecutor al perseguido, el Ministerio Público al imputado, haciéndole saber que desarrolla en presente, no desarrolló, desarrolla una investigación en su contra, comunicándole hechos, nomen juris, grado de intervención y por supuesto el acusado, ¿no? Esto es lo que pudiéramos decir. A partir de la formulación de imputación y hasta el llamado cierre de la investigación es lo que englobaría la fase complementaria de la etapa, ¿no? Desde la formulación de imputación, reitero, hasta el cierre de la investigación. Con ello culmina, reitero, la fase complementaria. Y con ello terminaría la etapa 1 del procedimiento ordinario. Nada diferente respecto del Código Mexiquense. La segunda etapa, que sería la intermedia, arranca, toma como punto de partida la presentación, formulación de una acusación, que es donde se sienta materia, que la formulación de acusación pues es simplemente una petición de juicio en contra de él o los acusados que se plasman en ese escrito formulado por el fiscal, escrito que se formula dentro de los 15 días siguientes al cierre de la investigación, y con ello inicia la fase escrita de la etapa intermedia. La fase escrita de la etapa intermedia culmina con el auto que cita audiencia intermedia, que aquí hay un cambio sumamente importante. En el Código Mexiquense, como en los códigos previos al Código Nacional, recibida la acusación por el juez de control, dictaba un auto de mero trámite en donde, entre otras cosas, manifestaba que tenía por recibida la acusación, ordenaba el traslado, la comunicación al resto de los sujetos procesales para que se impusieran de la acusación y sus contenidos, y señalaba audiencia intermedia. Esto cambia, el señalamiento de la audiencia intermedia es ya una vez verificado el descubrimiento probatorio con base en los plazos que la misma fase escrita establece. Y el tema del descubrimiento probatorio es el tema en el Código Nacional. Es uno de los puntos que toca la regulación normativa plasmada en ese Código Nacional, que está próximo a entrar en vigor aquí en el Estado de México, y que desde mi muy particular visión es una de las secciones, de los espacios normativos más débiles, que creo que que fue indebido, uno, que se regulara, y dos, no era necesario porque es una actividad inherente al ofrecimiento, que lo vamos a abundar un poco más, y que ni siquiera era necesario que se regulara, y peor aún, que se regulara como se reguló. Creo que es muy lamentable la manera en que se reguló. Hay una historia detrás de eso que no tiene caso que nos distraigamos en cuanto a ello, ¿no? Es una historia de poder. Acuérdense que en los procesos legislativos el que tiene más saliva traga más, y no, es un tema de poder, ¿no? De conexiones políticas y de varias índoles en este sentido, ¿no? Entonces, este es el caso del descubrimiento probatorio. Bueno, con el auto que cita audiencia intermedia, cerramos o concluimos la fase escrita de la etapa intermedia, y luego transitaríamos a la llamada fase oral de la etapa, que no es otra cosa que la audiencia intermedia.
podemos afirmar válidamente que la audiencia intermedia no es otra cosa que la fase oral de la etapa 2 del procedimiento ordinario, que es la etapa intermedia. Es la etapa en donde se lleva a cabo la depuración, el adelgazamiento de los contenidos que se plasmaron en la fase escrita. En la fase escrita de la etapa intermedia es donde se sienta materia. En la fase oral es donde se edita, donde se depura o limpia la materia que se presentó en la fase oral, en la fase escrita, ¿no? Entonces tendríamos la audiencia que culmina, como ustedes lo han hecho, han emitido, me imagino, cientos quizás ya autos de apertura en la entidad más poblada del país, no puede ser de otra manera, y en fin, ¿no? Entonces culmina con la emisión del llamado auto de apertura de juicio oral, en donde otro de los cambios con los autos de apertura que se fundaban en los códigos previos es que en el auto de apertura con base en código nacional, ahí mismo hay que señalar fecha y hora y tribunal competente que habrá de conocer y resolver del juicio. En el caso de los códigos previos, la fecha y hora del juicio la determinaba con base en la agenda del tribunal, el llamado tribunal de juicio oral, tribunal de sentencia, tribunal de juicio o tribunal oral penal. Con base en el Código Nacional, quien debe señalar la fecha y hora de la audiencia de debate de juicio es el propio juez de control en el auto de apertura del mismo. ¿Por qué fue esto? Porque se ha prestado a muchísimos excesos en algunas entidades en donde se dicta un auto de apertura y dictado el auto de apertura llega a haber rezagos de hasta meses y hasta años para que se verifique el juicio. Digamos que esto es un tema de sistema donde debilidades de uno de los operadores tiene impacto en los otros, ¿no? Hay un efecto reflejo. ¿Por qué? Porque como sistema pues hay un engranaje en donde si no está en correcto y pleno funcionamiento, reitero, uno de los engranes, uno de los operadores, pues por supuesto que va a empezar a generar rechinido y hasta pausas en el resto, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. O sea, hay estados en donde la Fiscalía empezó a llevar a juicio asuntos, digamos, que bien se pudieron haber resuelto con soluciones alternas, bien se pudieron haber resuelto en sede ministerial o bien en sede judicial, pero en soluciones alternas. No obstante, no fue así. Entonces empezaron a ir a juicio el robo de 3 frascos de Nescafé, el robo de las sardinas y de los bolillos en Soriana, cosas de esa índole. Y por supuesto, pues esto tiene impacto porque digamos que difícilmente encontramos la abundancia en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el país. La abundancia difícilmente la encontramos, es más, yo no la he encontrado en ningún lado, ¿no? En todos lados tienen limitaciones en recurso humano, en recurso financiero, en recurso material, o no hay suficientes operadores, o los hay, pero no hay suficientes salas de audiencia, en fin, ¿no? Y entonces se empezaron a rezagar y rezagar y rezagar juicios, ¿no?, de esta índole, y por eso es que se busca, que también, reitero, si va a ser materialmente imposible que se diligencien las audiencias de juicio con base en los tiempos de la autoapertura, ya se van a empezar a acuñar pues frenos por vía material para esas cuestiones, ¿no?, porque nadie está obligado a lo materialmente imposible, ¿no? Entonces, pero lo que busca es una buena práctica, ¿no?, disminuir, al menos desde el derecho de iure, disminuir las posibilidades de las dilaciones y estos excesos que se vinieron detectando en algunos lugares de nuestro país, ¿no?, y que espero que el Estado de México no se encuentre dentro de ellos, ¿no? En fin, y si es, no pasa nada. En fin, entonces, sobre esa base, bueno, pues encontramos ese cambio en el Código Nacional. Tendríamos la tercera etapa, que es, como ustedes saben, la etapa de juicio, el tribunal que conoce y resuelve del debate, de la individualización de sanciones y la emisión de la sentencia, en cualquiera de sus especies, pues es el ahora llamado Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no? Tribunal de Enjuiciamiento que puede dictar sentencia de absolución, puede dictar sentencia de condena. Este es el procedimiento ordinario. Hay cambios importantes, muy importantes, y es lo que quiero tocar para que ustedes, creo que les sirva este curso, porque lo que se busca en una medida es que haya cierta utilidad cuando uno se inscribe o participa en una actividad académica, ¿no? Que el pensamiento jurídico que se trae antes de ese proceso académico, de esa actividad, pueda, a lo mejor, y es muy ambicioso decir que es ser distinto, pero sí
estar sujeto a una reflexión para que cada quien en su particular e íntima postura, sin necesidad de exteriorizarlo, sino para que ustedes mismos reflexionen y vayan reevaluando la postura que durante estos años han tenido con ciertas figuras e institutos procesales que se fundaron en el Código Mexiquense, en donde hay unos cambios muy importantes, que reitero, hay que atenderlos, que es en la llamada audiencia inicial, ¿no? Eso es bien importante mencionar. Pues vamos a comenzar. Quería como quedar este gran bosquejo, ¿no? Ahora vamos a abordar, digamos, algunos puntos claves, y es el primero de ellos la etapa de investigación. Vamos a abordar, por supuesto, la audiencia inicial, pero el punto de partida que yo quiero tomar en cuenta es el de las llamadas formas de conducción del imputado a proceso. Formas de conducción del imputado al proceso, ¿no? Esta es una nomenclatura novedosa. Ningún código previo les llamó así, formas de conducción del imputado. Esta es una nomenclatura que se creó en la sede de México SOS, que fue la sede en donde se confeccionó la iniciativa que el 30 de abril presentó Arely Gómez, ¿no? Entonces les llamó así, formas de conducción del imputado al proceso. Unos códigos las ubicaban dentro del ámbito, dentro del título de las medidas cautelares, otros códigos las ubicaron dentro del capítulo de detenciones en sentido amplio. El Código Nacional lo ubica dentro de las llamadas formas de conducción del imputado al proceso. Las formas de conducción del imputado al proceso, con fuente en el Código Único del país, el llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, esa nomenclatura se le otorgó el actual presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, era en ese entonces presidente de la Comisión de Justicia, y, digamos, materialmente hablando, el que le dio el título de Código Nacional de Procedimientos Penales, porque iniciativas hablaban de Código Único de Procedimientos para los Estados Unidos Mexicanos, Código Procesal Penal para la República Mexicana y de esta naturaleza. El llamado Código Nacional surge de Roberto Gil Suárez y se plasma en el predictamen del 17 de octubre del 2013. Entonces, con base en este Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues, ¿qué podemos mencionar? Mencionar lo siguiente. Las formas de conducción del imputado al proceso de naturaleza jurisdiccional, las formas jurisdiccionales de llevar al proceso a un imputado son tres. Son el citatorio, son la orden de comparecencia y es la orden de aprehensión. Y aquí hay un cambio sustancial con todo lo que se había regulado en este país en el ámbito legislativo. ¿Y cuál es el cambio sustancial? Lleva siempre la de ganar, como ustedes saben, que a un imputado se le lleva audiencia inicial con citatorio. Se le hace saber que se fijó fecha y hora para una audiencia inicial y se le cita para que acuda a esa fecha y hora determinada. Sobre esta base, se habrá de determinar que se le va a percibir al imputado que de encontrarlo notificado de la audiencia y no acuda, sin que medie causa que justifique su inasistencia, se podrá ordenar su comparecencia. Y esto es bien importante. La orden de comparecencia procede no solo en delitos que tengan contemplada pena no privativa o alternativa de libertad, sino inclusive pena privativa de la libertad. Entonces se le va a citar que de encontrarlo sabedor de la audiencia y no acude, reitero, sin que medie causa que justifique su inasistencia, se podrá ordenar su comparecencia. Y ahora sí, si evade o resiste la orden de comparecencia y el tipo de delito tiene contemplada pena privativa de libertad, entonces orden de aprehensión. Porque si evade o resiste la orden de comparecencia y tiene contemplada pena alternativa o no privativa de libertad, pues otra orden de comparecencia hasta lograr su presentación coercitiva, ¿verdad?, a través de la fuerza pública en la sala de audiencia. Y eso es un cambio importante, ¿sale? Porque en la tradición procesal mexicana, la orden de aprehensión era para delitos de inicio con pena privativa de la libertad, como lo establece el tercer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna. Pero el Código Nacional crea un mejor derecho, porque aún teniendo pena privativa de libertad, si desacata un citatorio, se puede ordenar su
comparecencia. Y entonces ya, hasta que evada o resista la orden de comparecencia, orden de aprehensión. Esto es bien importante, ¿sale? En el caso de el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión, que su fundamento es el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder emitirlos es necesario que se manifieste por el fiscal que hay un hecho que la ley señala como delito, que hay una probable intervención del sujeto en ese hecho y que pretende la audiencia inicial para formular la imputación. Cuando se trata de citatorio, no es necesario que el juez de control analice los datos de prueba de la investigación inicial para ver si realmente se actualizan esos llamados requisitos de fondo constitucional que establece el mencionado tercer párrafo del 16 en correspondencia al primer párrafo del 141 del Código Nacional en la materia. Basta con que se mencione. Pero cuando se trata de orden de comparecencia y la orden de aprehensión, ahí sí es necesario que el fiscal en su solicitud manifieste y dé cuenta de los datos de prueba que emanan de los registros contenidos en una carpeta de investigación que se confeccionó con una llamada fase inicial de esta etapa. Y ahí sí es necesario, al correlacionar el primer párrafo del 141 con el numeral siguiente, el numeral 142. Para el citatorio no es necesario, ya estaría de más. Imagínense la obstaculización de que para poder tan solo citar a un imputado, el juez tuviera que analizar si se actualiza el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante que creo que vale la pena puntualizar, ¿sale? Otro de los cambios importantes en cuanto a ello es en el caso de las flagrancias y por supuesto del caso urgente. Voy a sentarme porque ya me cansé, ¿no? Entonces, en el caso de la flagrancia, sabemos que su fundamento constitucional es el quinto párrafo del numeral 16 de nuestro Código Político Federal, de la Carta Magna, que establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo a disposición de la autoridad más próxima y esta con la misma prontitud ante el Ministerio Público, debiendo existir un registro de esa detención, ¿no? El numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el precepto 146 del mencionado ordenamiento, como lo hicieron prácticamente todos los códigos procesales del país, inclusive en el procedimiento anterior, llamado ahora mixto, tradicional, preponderantemente escrito, reformado y diferente tipo de atributos de esta índole ha tenido, ¿no? El numeral 146 desarrolla en detalle el quinto párrafo del 16 de la Carta Magna y, como ustedes saben, hace una subdivisión de los supuestos de flagrancia y la subdivide en estricta flagrancia, que ubica en la fracción primera de ese precepto, es decir, que se le detenga en el momento mismo de estarlo cometiendo, y la segunda categoría es en la llamada cuasi flagrancia, es decir, que se le detenga inmediatamente después de haberlo cometido. Por supuesto que genera a su vez subespecies de la llamada doctrinalmente cuasi flagrancia. La primera subespecie es la que establece el inciso A, que obedece a una sorpresa del sujeto, se le sorprende y se lleva a cabo una persecución material e ininterrumpida. Material, es decir, que exista inmediación entre el persecutor y el perseguido. E ininterrumpida, que no haya un cese en la ruta crítica cronológica que se verifica para poder ejecutar la decisión de detener. Decisión que surge con motivo de sorprenderlo cometiendo el hecho o participando en su comisión, ¿no? Eso es lo que debe de enterarse. La fracción primera y la fracción segunda, inciso A, del numeral 146 del Código Adjetivo mexicano, que determina lo que procesalmente conocemos como hecho notorio. Ambos supuestos, reitero, la fracción primera y la fracción segunda, inciso A, se refieren a hechos notorios. ¿Cuál es el hecho notorio? El hecho que se da a notar, el hecho que se autoevidencia ante una persona para que tome decisión y en consecuencia no necesita ser evidenciado y no es necesario, reitero, al no requerirse evidenciar, no es necesario que se pruebe, que se sustente demostrativamente. En el caso de la fracción primera, pues por supuesto que partimos de la idea que el captor
al momento de detener a uno mientras está cometiendo el delito, pues por supuesto que el hecho por sí mismo pone de manifiesto que están dadas las condiciones para detener. No necesita que nada ni nadie, ni personas ni cosas, lo revelen, lo evidencien, lo demuestren. En la fracción segunda, inciso A, opera exactamente lo mismo. Es decir, el que va a ser captor sorprende al que va a ser capturado cometiendo el hecho. Y al sorprenderlo, la única diferencia que guarda con el anterior, la anterior hipótesis, que es la estricta flagrancia, es que hay un desplazamiento en tiempo, un desplazamiento en espacio. Es decir, que a diferencia de la primera hipótesis, que se le detiene in situ, incontinenti, en la fracción segunda, inciso A, se le detiene ex intervalo, ¿no? Es decir, no permanece en el lugar para poder ser detenido, sino que al sorprenderlo, el que habrá de ser capturado se procura la huida, y entonces el que va a ser captor, el sujeto que sorprende, el que va a posterior ser captor, lo persigue de manera material, reitero, sin intermediarios entre el original sujeto que sorprendió y el posterior sujeto que lleva a cabo la ejecución de la decisión de detener, y de manera también ininterrumpida, reitero, ¿no? Sin que haya un cese, una suspensión, una interrupción, en fin, de los tiempos que median entre la sorpresa, la persecución y la captura. Y esos tres son los verbos que deben de regir u orientar el análisis, la atención del tribunal. Verificar el escenario de sorpresa para verificar que realmente se trata de un hecho notorio que no requiere ser probado, verificar que exista una cualidad persecutora y por supuesto que se lleve a cabo la persecución con los atributos de material ininterrumpida y que posteriormente se lleve a cabo la captura por parte de quien originalmente sorprendió y persigue. Porque de lo contrario el hecho no sería notorio y en consecuencia tendría que ser evidenciado. El hecho que tiene que ser evidenciado, porque no es notorio, se pierde lo notorio o evidente del hecho, es el que establece la hipótesis de detención flagrante del inciso B de esa misma fracción segunda, lo que la doctrina llama la flagrancia de la prueba. La flagrancia de la prueba. Como no es notorio el hecho, ese hecho necesita ser revelado, necesita ser dado a notar por personas, es decir, por la víctima o un testigo presencial que generen un señalamiento y que además se correlacione con el hallazgo de objetos, instrumentos o productos del delito. Es decir, necesita ser revelado ante aquel que va a decidir detener con evidencia directa, reitero, víctima o testigo presencial y objetos, instrumentos o productos del delito. O bien, lo que establece la última porción normativa de el inciso B, fracción segunda del 146. Es decir, que se trate de evidencia indirecta o circunstancial cuando nos dice el legislador o existan indicios que razonablemente permitan suponer que el sujeto por detener acaba de intervenir en el hecho. ¿Quién debe de analizar esa situación? El juez. El juez debe analizar la razonabilidad en el entendimiento y en la construcción de inferencias por aquel sujeto que no percibió el hecho y que no conoció de evidencia indirecta, pero que la serie de indicios lo llevan de manera razonable, de manera prudente, a decir que el sujeto que va a capturar, que va a detener, acaba de intervenir en un hecho. Sobre esta base yo tengo algunos ejemplos que pueden ser hasta trillados, pero no obstante los trillados pueden ser ilustrativos, ¿no? Y encontraríamos, por ejemplo, en el primer supuesto, en el de la flagrancia estricta, que es la estricta y rigurosa flagrancia. En puridad, la fracción primera es la única que comparte los atributos de una auténtica flagrancia, ¿no? Entonces, en este caso encontraríamos, imagínense un delito de, no sé, unas lesiones, un homicidio, quizá un sujeto en la vía pública que está clavándole un cuchillo, una daga, en fin, en el abdomen a otra persona, va pasando por ahí un agente de policía, se percata que el sujeto, que uno a otro, le está enterrando un objeto punzocortante en el abdomen. Y entonces la persona que va pasando por ahí, que pongo como ejemplo el policía, porque de común quienes llevan detenciones flagrantes es la policía o agentes del orden, ¿no? Entonces lo pongo como el ejemplo porque es a nivel operativo es como que la regla general. Están dadas las posibilidades para que una persona no investigue a la autoridad, lo que se llama en sentido una detención ciudadana,
pueda llevar a cabo este tipo de actividades, pero no es regla, no es regla. La regla es que sean agentes de orden, ¿no? Policías, agentes de seguridad. Imagínense el policía que ve al sujeto clavándole la navaja en el abdomen, y ¿qué es lo que hace? El hecho por sí mismo se revela, no necesita que nada ni nadie se lo revele, el hecho per se llega al entendimiento, lo procesa mentalmente el que va a tomar la decisión de capturar, y captura en ese momento. Lo captura mientras está cometiendo el delito. Imagínense la fracción segunda, inciso A. El agente de policía va pasando por el lugar, ve al otro clavándole la navaja a una persona en la vía pública, y la única diferencia que guarda con el anterior es que cuando va a proceder a capturarlo, el que habrá de ser capturado emprende la huida. Partimos de la base de que quizá el policía llama al radiooperador para que auxilien, ambulancias, etcétera. A lo mejor iba con un colega o un par, en fin, para que se quede prestando el auxilio, pero el que originalmente lo ve clavándole la navaja, él emprende la persecución en contra de aquel que salió huyendo del lugar. ¿Y qué es lo que hace? Lo persigue materialmente. No hay intermediarios personales de ninguna índole entre el original sujeto que sorprendió haciendo este hecho, la introducción de una navaja en el abdomen de otro, y el que posteriormente va a capturar. Y les digo porque a veces se llegan a acuñar, yo lo he oído en algunos ejemplos que los veo un poquito, híjole, como poco correlacionados con la hipótesis de que llegan a decir que la persecución material es que no lo haya perdido de vista, y eso es muy pobre, porque materialmente pudo haberlo perdido de vista. A lo mejor el que es perseguido es mucho más rápido o ágil que el que lo está persiguiendo, que el persecutor. Nada más que el persecutor, quizá hay instantes en que lo pierde de vista, pero simplemente lo sigue, o bien hasta lo puede tomar como un atajo. A lo mejor ese policía hipotético conoce mejor la geografía del lugar donde se desenvuelve toda esta actividad y dice, me va a salir por tal lado, y entonces se dirige por otro lado y ve al sujeto que originalmente vio, al sorprenderlo clavándole el cuchillo o el puñal en el abdomen al otro. Esa es una persecución material, una persecución ininterrumpida, independientemente a que en puridad lo haya en instantes perdido de vista, ¿vale? En el caso del inciso B, admite muchísimas variables. Es la llamada, reitero, doctrinalmente flagrancia de la prueba, porque no se basa en hechos notorios. El hecho notorio lo encontramos en la fracción primera y en la fracción segunda, inciso A, no en el inciso B. Y al no ser notorio necesita darse a notar, necesita evidenciarse, porque no es autoevidente. Imagínense, en el caso de la fracción segunda, primera porción de la norma, la primera parte de la norma, imagínense el sujeto, el agente de policía que va pasando por la vialidad y ve a una persona con lesiones en su abdomen, va sangrando, etcétera, está sangrando, y esa persona le dice, oficial, por favor, ese sujeto que está enfrente esperando el autobús, ahí en la parada de autobuses, en fin, ese sujeto que está ahí con X característica, en fin, y lo apunta incluso, ese sujeto hace unos momentos me pidió mi bolso y al yo resistirme me clavó la navaja. El agente de policía va hacia el lugar. Esa primera parte, que es el señalamiento, permitió al policía tomar una primigenia decisión, y la primigenia decisión es, independientemente del auxilio de la persona, es ir y aproximarse materialmente con el sujeto para efecto de poder robustecer la decisión del otro. Y entonces, ¿qué verifica? Que haya objetos que relacionen, objetos, evidencia, que relacionen y hagan robusto sobre parámetros de razonabilidad el señalamiento de la persona. Ya sea que le encuentre un arma, ya sea que le encuentre manchas, ya sea que le encuentre el bolso, etc. Y sobre esta base podrá, al correlacionar, capturar, podrá hacerlo. El primer punto, que es el señalamiento, implica, de hecho, la activación de los llamados controles provisionales preventivos que se han venido gestando en la doctrina constitucional por la primera sala de la Corte, ¿no? Inclusive, con base en ello, puede realizar una inspección en su vestimenta para ver si encuentra, porque a lo mejor y no son evidentes a simple vista, sino que lo traen entre su vestimenta. Con motivo de ello, reitero, al robustecer el señalamiento, puede decir fundadamente, esta persona es la que hace unos instantes que él nunca vio cómo le clavó el cuchillo o cómo le quitó objetos, nunca lo vio.
porque de haberlo visto, pues estaremos en las otras hipótesis del hecho notorio. Y entonces, él tiene que analizar eso. ¿Qué tiene que hacer el juez? Analizar la razonabilidad en la información o evidencia que se está planteando en ese momento. Y aquí encontraremos con evidencia directa, evidencia indirecta o circunstancial. El mismo caso, la persona con la lesión que está en la vía pública, va pasando un agente de policía, ve al sujeto cómo le está clavando la navaja en el abdomen, quiere capturarlo, el sujeto emprende la huida, este sujeto que va a ser el posterior captor, el policía, independientemente del auxilio, la llamada por ambulancias, el dejar ahí al colega que estaba acompañándolo para que lo auxilie mientras el otro va presuroso tras el sujeto que quiere detener, el sujeto, en el caso en concreto, va llamando al radiooperador y le dice al radiooperador: estoy por la avenida Independencia, la avenida Miguel Hidalgo, etcétera, en el centro de la ciudad, estoy persiguiendo a una persona con X características físicas, da media afiliación, da vestimenta, viste un pantalón de mezclilla así, una playera así, una gorra en color rojo, etcétera, elementos que puedan, reitero, individualizarlo y diferenciarlo de su entorno. Estos indicios, porque son indicios a través del señalamiento oral que hace por el radiooperador, los toma otro de su corporación. Imagínense en esa avenida Hidalgo, que puede ser amplia y a lo mejor es una gacela el perseguido, ¿sí me explico? Ese sujeto se le pierde literalmente al original captor, incluso hasta el captor, el que quería capturarlo, el que lo sorprendió, hasta desiste. ¿Por qué? Porque ya no le da más su condición física quizá. Entonces él a su radiooperador lo está comunicando. Otro de su corporación está quizá cuadras adelante y dice: estoy sobre Hidalgo, esquina con tal, a tantas cuadras de donde dice el colega que esto pasó, viene un sujeto corriendo hacia mí con X, Y, Z características, y a mí me permite razonablemente suponer que el sujeto que viene hacia mí, que él ni sabe que yo sé que lo están persiguiendo un colega mío a cuadras atrás, eso a mí me permite suponer que acaba de intervenir en un hecho de carácter jurídico penal. ¿Y qué hace? Lleva a cabo la captura, y más allá puede ser. Porque en los ejemplos que hemos visto, si se dan cuenta, a nivel material ha precedido estrecho o poco tiempo entre el hecho y la detención. Y sin problema se genera la cualidad que exige el 16 constitucional y la parte inicial de la fracción segunda del 146 a través del adverbio inmediatamente, porque hay que cualificar el verbo detener. Si realmente se le detuvo, con ese atributo que exige la norma, que debe ser inmediato, ¿no? Esa cualidad en la acción de detener. Pero aquí no hay problema. Puede acontecer donde materialmente haya transcurrido considerable tiempo entre el hecho y la detención, y sujeto, por supuesto, todo esto a la condición que establece el segundo párrafo del 146, lo que la doctrina le llama la persecución técnica. La persecución material es la que establece la fracción segunda, inciso A. Esta sería persecución técnica o formal. O sea, en puridad no hay una persecución, no hay una actividad de seguimiento material y de ir tras de una persona, pero técnica o formalmente en la medida en que no desiste de realizar las actividades necesarias para poder dar con el sujeto y detenerlo. Imagínense el mismo caso, ¿no? El sujeto que sorprende a uno cometiendo el hecho penal, la muerte, las lesiones, el robo, etcétera, en la vía pública. Lo sorprende el agente de policía. Quiere capturarlo, el sujeto emprende la huida, el policía va tras él, y ese sujeto quizás se mete a un mercado. Ese sujeto está en un mercado, el sujeto perseguido se mete en un mercado, se escabulle, yo no sé cómo le hace, pero se esconde de tal manera que no dan con él. La policía lleva a cabo, con la anuencia de los moradores, de los ocupantes de los lugares del mercado, los que a la postre permiten el acceso, etcétera, lleva a cabo, digamos, la verificación, la búsqueda de esta persona en el mercado, el clásico mercado de las ciudades, ¿no? Pero el sujeto se escabulle, se pone atrás de rejillas, de fruta, no sé, se esconde de tal manera que no lo encuentran. ¿Qué es lo que pasa? Quizá los hechos acontecieron a las 9, 10 de la mañana. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, pues los policías no dan con él, la corporación policial monta un operativo y dice: vamos a
poner un operativo circundando el mercado para efecto de verificar a qué hora sale este hombre. Y lo buscan, pero en todos lados del mercado. Ellos llegan a la conclusión de que no pudo haber escapado de ahí, y también la decisión institucional corporativa es de que de por ellos no va a quedar el que se les vaya. Y por lo pronto van a hacer todo lo que esté a su alcance jurídico y materialmente para evitar la fuga de esa persona. Y montan el operativo. Y los hechos quizá fueron a las 9 de la mañana, 10, 11, 1, 2, 3, etcétera. 7 de la tarde, ¿cuántas horas ya pasaron? 9 horas. 7 de la tarde, cambia el rol, porque pues, termina la guardia, entregan bitácoras con informes de los indicios, la vestimenta, etcétera, las cualidades que buscan en la persona que están específicamente persiguiendo desde el punto de vista técnico. Y lo reciben los segundos, ¿no? Los que llegan a las 7, a los de las 7 se van quizá al cine, quizá a descansar, a hacer ejercicio, y los que llegan fresquitos a las 7 empiezan ahora su actividad laboral. ¿De qué se imponen? Se imponen de los indicios que les proporcionó institucionalmente el original policía que los sorprendió en la vía pública y que a la postre decidió perseguirlo y llamar a su corporación. 8 de la noche, etcétera, 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana empezaron. 4 de la mañana, el sujeto agazapado, escondido, dijo: mi intuición me dice que difícilmente va a haber alguien a esta hora esperándome. Sale del mercado y lo están esperando, y lo ve salir un sujeto que dice coincide en X, Y y Z con los indicios que nos proporcionaron hace N cantidad de horas otro de mis colegas de la corporación. ¿Y cuál es la decisión que toman? Deciden capturarlo y ejecutan la captura, ejecutan la decisión que tomó el sujeto. Y dice: en mi entendimiento, sin forzamientos, me permite suponer que es el que estábamos buscando. ¿Qué debe analizar el juez? La razonabilidad de la decisión que se ejecutó para capturarla. ¿Quién ejecuta esa decisión? El captor. ¿Quién toma la decisión? El captor. Es una decisión no jurisdiccional. Como sabemos, el control jurisdiccional es ex post, el control es posterior. ¿Y cuál es la cuota que debe cumplir particularmente el juez? Reitero, analizar la correlación de indicios y la inferencia que construyó el sujeto que decidió capturar. ¿Qué hubiera ocurrido si el sujeto se espera a las 5 o 6 de la mañana que llegan los de limpieza, barrenderos, etcétera, y hasta, digámoslo de alguna manera, se camuflajea? Digámoslo, se pone overoles, se quita la ropa original, se quita, etcétera. Entonces ya no es tan fuerte la inferencia como para decidir capturarlo. Y entonces lo que hicieron es capturar a cautela, o sea, todo el que pudiera de alguna manera salir. ¿Me explico o no? Y entonces eso es lo que tuvieran que analizar. A lo que voy son situaciones que se tienen que estar evaluando del caso por caso. Hay voces, y no son pocas, que consideran que el inciso B de la fracción segunda del 146 es inconstitucional. Es inconstitucional. Que es el propósito que perseguía la reforma 2008, prácticamente eliminar las posibilidades de detener en este tipo de contexto. En mi particular visión, que no quiere decir que es la correcta, pero es la mía, y debo ser honesto en mi punto de vista y dar razones por qué tomo ese punto de vista. En mi particular visión no es inconstitucional. Creo que lo sería en la medida en que el constituyente hubiera dicho que solo en hechos notorios es posible detener, cuando sin necesidad de evidencia el que toma la decisión se percató del hecho y de la correspondencia que guarda con ese hecho el sujeto por capturar. Pero no, creo que la razón purga la arbitrariedad, y la evaluación de las razones, entendidas las razones, la relación lógica que existe entre el antecedente, que es el hecho y sus indicios, y el consecuente, que es la decisión de capturar y su ejecución a tal grado de realmente capturar. Es decir, un ejercicio lógico, porque, reitero, estas cualidades son las que purgan la arbitrariedad. Entonces, de no ser así, pues creo que estaríamos en verdaderos escenarios de alta probabilidad de impunidad, porque ¿quién va a ir a pedir un citatorio en contra de un sujeto que sepan ustedes de quién es? A pedir un citatorio en contra de un sujeto que es altamente probable que no sepamos después la identidad probable para poder o citarlo o pedir una orden de comparecencia o de aprehensión. Creo que el sistema de justicia tiene dientes. Para efecto de que esos dientes no muerdan arbitrariamente, es parte del entrenamiento jurídico de sus operadores. Desde los policías, los fiscales, los defensores, pero particularmente los jueces, ¿no? Entonces, si un juez encontrara razonable
la decisión que tomó el que llevó a cabo la captura, yo no encuentro ningún obstáculo para que pueda obtener la Fiscalía resolución favorable, ¿no? Sobre esta base está hecho esto. Se replica, lamentablemente, se replica el tema de la retención, tomando como punto de partida la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público. Son categorías ya rebasadas en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, porque hay limbos jurídicos en donde el Estado no responde respecto de eso, ¿no? Se replica este criterio, como ustedes saben, hay una jurisprudencia en la primera sala de la Suprema Corte, es una jurisprudencia, la número 46 del año 2003. Esta jurisprudencia determina que el punto de partida para el cómputo del plazo de retención es con la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Y el criterio de esta jurisprudencia de hace 13 años, del 2003, de la primera sala, jurisprudencia vinculativa obligatoria porque parte de una interpretación de una norma constitucional, no de una norma legal, ¿no? Criterio que sigue y que perpetúa por cuanto hace a los efectos de la suspensión en el amparo indirecto, el numeral 165, segundo párrafo de la Ley de Amparo del 2013. El 165, segundo párrafo de la nueva Ley de Amparo, obviamente comillas, bueno, sí, 3 años, ¿no? El 2013, 2 de abril de 13, establece que en tratándose de la suspensión, cuando el acto reclamado consista en la retención ante el Ministerio Público precedido de una detención flagrante, el efecto de la suspensión será de que el Ministerio Público lo ponga en libertad o lo ponga a disposición del juez competente dentro del plazo de 48 horas que empezaron a computarse a partir de la puesta a disposición. Entonces eso sigue, ¿no? Eso sigue. El Código Nacional no hace un distingo, simplemente establece la posibilidad de retención, ¿no? En el 149, en relación al 148. Y eso lo establece el Código Nacional. Entonces el fiscal va a seguir entendiendo el plazo de retención como punto de partida a partir de la puesta a disposición. Yo no comparto ese criterio, pero no es un criterio que yo comparto, yo lo critico académicamente, pero en cualidad de servidor público tendría que acatarlo. ¿Por qué? Porque si no puedo incurrir en un régimen de responsabilidades, quizá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber ser, en mi opinión? ¿Cómo debería ser? Que la retención inicie desde la captura, si el captor es un policía, y si la policía no llevó a cabo la captura, desde que cualquier persona que la llevó a cabo lo puso a disposición. Tengo diferentes criterios por base en los cuales creo que debiera cambiar, que reitero, no ha cambiado, y mi sugerencia no es de que inapliquen estos criterios, porque aparte es jurídicamente imposible que un juez de instancia inaplique o someta a un test de constitucionalidad y convencionalidad jurisprudencia a la Corte. Hay un criterio que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 13 de diciembre, el 13 de diciembre del 2014, es la jurisprudencia número 64 de 14, en donde establece esta imposibilidad jurídica de que se pueda someter a un test de convencionalidad y constitucionalidad la jurisprudencia de la Corte, sea del Pleno, sea de las salas. Y eso lo hace sobre una interpretación del artículo 94 constitucional, en donde sigue siendo obligatoria, porque de no ser así se crearán altas posibilidades de incertidumbre jurídica. O sea, cada tribunal será una pequeña corte. Es un criterio conservador, tampoco lo comparto, pero no se trata de que lo comparta, porque entonces se está cada vez eliminando las posibilidades de realizar control difuso para poder privilegiar el respeto a los derechos humanos y su protección, privilegiando las fuentes jurídicas. Y eso es lo que trata de romper la reforma del 2011, que el esquema de fuentes jurídicas se rompa para efecto de empoderar, independientemente de su jerarquía, a la fuente que proteja mejor un derecho. Así sea un reglamento por encima de la Constitución, ¿no? Pero bueno, se los digo porque ahí está y no podemos pasarlo por alto como servidores públicos, ¿no? Estamos sujetos a un régimen también de juridicidad que debe de enterar esta situación, ¿no? Entonces, dejando al lado de ello, creo que debiera eso transformarse. Eso no es un tema de capacitación de instancia, eso es un tema de otra índole, pero debiera reformarse. ¿Y debiera reformarse en qué sentido? La investigación no inicia cuando recibe el detenido el fiscal. La investigación ya inició realmente con las actuaciones del primer respondiente.
Como ustedes habrán dado cuenta en las audiencias que día a día llevan en sus respectivos centros de justicia penal, el grueso de las actuaciones que invocan los fiscales para justificar los planteamientos que realizan ante los jueces lo hacen con base en los datos de las actuaciones del primer respondiente, partes informativos, entrevistas policiales, etc. De tal manera que no es cierto esto que hay borrón y cuenta nueva, porque eso es lo que nos dice esta jurisprudencia de hace 13 años. Y eso es lo que nos dice prácticamente la ley de amparo y los efectos de la suspensión. Yo como fiscal recibo un mandamiento suspensional por parte del juez de distrito, me dice, está considerada suspensión y el efecto es o lo pones en libertad en 48 horas y en caso de delincuencia organizada 96 o lo pones a disposición del juez competente. Nada más que toma en cuenta que el punto de partida es de que te lo pusieron a disposición, o sea, perpetúan el criterio de hace 13 años, cuando ya hay, reitero, muchísimo avance en la investigación con las actuaciones del primer respondiente. Y esto es así porque sabemos que la investigación en este sistema acusatorio es desformalizada. ¿Por qué es desformalizada? A diferencia de la antaño llamada averiguación previa. Y digo desformalizada porque no es algo nada más de nombre, por mucho que pensemos, porque lo vemos operativamente en el caso por caso y sigue siendo lamentablemente tan formalizada como la averiguación previa. Que eso es mal, esos son vicios operativos que nos ha costado mucho trabajo como clase jurídica mexicana transformar. Pero entendiendo desde el punto de vista teorizante es desformalizada porque la investigación no genera prueba. La investigación genera meros datos que son expectativas de prueba, porque la prueba se construye en un programa ordinario de justicia en el juicio. Allá se construye la prueba en un acto procesal, no en un acto de investigación. ¿Por qué estaba tan formalizada la averiguación previa? Porque cuando el fiscal llegaba al proceso, llegaba con prueba prácticamente preconstituida, inclusive con mayor valor sobre la base de la inmediatez y las primeras actuaciones, y que eso se robusteció con las famosas retractaciones no probadas en el proceso, donde le daba mayor valor por default a lo elaborado ante el Ministerio. Entonces, tenemos una investigación desformalizada, de tal manera que desde el punto de vista formal no hay ningún distingo para dar mayor o menor peso en el análisis de esa información. El que una entrevista la confeccionó el humilde policía del municipio más humilde del país, a la entrevista que confeccionó un agente de investigación adscrito a la agencia de investigaciones de una procuraduría, a la entrevista que confeccionó un agente del Ministerio Público un poco anticuado operativamente, donde le sigue haciendo al detective porque le gusta seguir entrevistando, cuando deberá mejor entrenarse para hacer postulados jurídicos interesantes y de solvencia argumentativa y lógica en un proceso. Pero vamos a encontrar esas tres. Y si encontramos pulcritud en la forma en que registró una entrevista el humilde policía municipal o rural de no sé dónde, no hay ningún obstáculo para que pueda soportar la toma de una decisión por parte de un órgano jurisdiccional. Y por el contrario, si encontramos vicios en el actuar del ministerial de la investigación o en el actuar del agente del Ministerio Público, por muy agente del Ministerio Público o policía ministerial, perfectamente se le puede quitar alcance demostrativo, ¿no? Entonces tenemos desformalizada la investigación. El fiscal no parte de ceros. Es un punto muy importante. Para mí el más importante es el siguiente. La meta a cumplir en una investigación inicial en retención, detenido el sujeto por ese plazo de hasta 48 horas o hasta 96 en el régimen de excepción de delincuencia organizada, la meta a cumplir es llegar con datos a la audiencia inicial y justificar con esos datos al tribunal la toma de ciertas decisiones, particularmente la decisión de vincularlo o no a proceso. Decisión de vinculación a proceso que ha tenido una transformación profunda del anterior procedimiento, que es donde surge esta jurisprudencia hace 13 años, al procedimiento actual. Porque en el anterior procedimiento lo que tenía que hacer el fiscal era acreditar ante el juez de manera indubitable el aspecto material del hecho, es decir, el llamado cuerpo del delito, que normativamente las leyes procesales de este país lo interpretaron como la actualización de los elementos objetivos normativos, inclusive los objetivos específicos, si la figura típica así lo exigiere. Que con base en el Código Nacional, por supuesto que eso se queda fuera, por supuesto, pero completamente. Entonces, cuanti y cualitativamente es mucho menos lo que tiene que cumplir la Fiscalía, como para preservar y limpios o incólumes esas 48 horas. Entonces, si la meta a cumplir, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía? Tomar en cuenta el plazo que duró
ante la policía, así sea 1 hora, así sean 8, porque a veces excesos en que duran 5, 8 y hasta más horas, y el único que viene amortizando esos excesos de facto es el detenido. Esto, se los digo, es una visión personal muy, muy particular, ¿no? Eso no guarda correspondencia con las fuentes jurídicas que tenemos. Inclusive es altamente probable que no la vaya a guardar. Hay un criterio que hasta ahorita es una tesis aislada, también de la primera sala, el ponente es el ministro Cosío, que se publicó en el semanario el 27 de noviembre del año pasado, que ustedes van a haber visto, en donde establece que la demora de la policía en poner a disposición al detenido ante el Ministerio Público no torna ilícita la detención, no trasciende en él. Inclusive siguen preservándose estos criterios de que solamente se incurre en responsabilidad administrativa o penal con motivo de los excesos, y que nada más se puede en todo caso contaminar la evidencia obtenida en estos excesos. Es decir, la tradición judicial mexicana es hacer responsable a el que excede en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, que en muchas ocasiones prácticamente ni pasa absolutamente nada. Y en el ámbito procesal, la máxima responsabilidad que se llega a asumir es comprometer la evidencia. Es decir, por tradición en este país se ha protegido más el régimen de evidencia o de prueba que el régimen de libertades, porque queda detenido y sigue detenido. ¿Sí me explico en este sentido? En fin. Entonces, esta es una visión, reitero, personal. Eso no va a cambiar, al menos de momento sigue igualito. Sigue limpio el plazo de 48 horas a partir de la puesta a disposición. Pero tenemos cosas buenas, ¿no? Sabemos que para poder resolver a favor de la Fiscalía, el Código Nacional establece una categoría maravillosa de análisis que no estaba anteriormente. Las fuentes jurídicas, tanto legales como jurisprudenciales, exigían que el juez solo evaluare la detención, de tal suerte que si la flagrancia se daba aún habiendo excesos de la puesta a disposición de la policía ante el fiscal, o bien exceso de la puesta a disposición del fiscal ante el juez, permanecía detenido, es decir, se ratificaba la detención. El fiscal obtenía resolución favorable solamente sobre esta lógica de responsabilidades administrativas, penales, o bien de nulidades en la evidencia o prueba obtenida en esos excesos, nada más. Pero ahora en el Código Nacional, el artículo 308 establece una verdadera maravilla y una mejor protección de derechos. ¿A qué me refiero? Para que el juez ratifique la detención en el llamado control de la detención en una audiencia inicial, no basta con que la flagrancia se hubiere verificado. Ahorita vamos a hablar de la urgencia. Estamos ahorita con la urgencia. No basta con que la flagrancia, o ponemos la urgencia, o la urgencia se hubiere verificado, sino que no estén excedidos los plazos constitucionales de retención y que estén cumplidos los requisitos de procedibilidad necesarios. Eso es importante también. ¿Qué pasa si el fiscal demora más de las 48 horas en poner a disposición al detenido al juez? Por muy conforme a derecho que haya sido la detención, la retención no lo es y el juez tiene que ponerlo en libertad. Si lo puse a la hora 49, 48 con 30, lo que sea, tiene que ponerlo en libertad, por muy flagrante que haya sido la detención, Y entonces hay mayor, eso es maravilloso porque hay mucho mayor efecto disuasivo, que es lo que en gran medida debe entender la tutela jurisdiccional. Si yo tutelo es porque estoy en la posibilidad jurídica y material de sancionar excesos, y al sancionar un exceso lo que estoy buscando es disuadir al operador que incurrió en el exceso. Disuadirlo es desalentarlo, no hacerle atractivo el reiterar ese error, porque en la medida en que lo haga no va a obtener éxito en lo que está buscando. Que en eso como clase judicial mexicana, tanto federal como local, nos hemos quedado pero cortos. Por eso tenemos todavía esos altísimos excesos policiales, porque mal lo hacen y siguen obteniendo éxito procesal con sus incorrectas confecciones. Y entonces eso hace memoria a nivel sistémico y se reitera el vicio en lugar de transformarlo en virtud. Pero aquí tenemos esto maravilloso. No basta la detención flagrante o en caso urgente, sino que los plazos de retención no se hayan excedido y que estén satisfechos los requisitos de procedibilidad necesaria. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con requisitos de procedibilidad? Un agente del Ministerio Público que recibe a un detenido
debe realizar un control de detención previo inicio, o sea, en cuanto recibe el detenido, para ver si realmente hay una flagrancia. Que si no hubiera flagrancia, no tendría por qué ordenar la retención. Entonces, el primer filtro a seguir es que haya flagrancia. Siguiente filtro, que el delito que motivó la detención flagrante de llegar hipotéticamente a un proceso tenga contemplada pena privativa de la libertad. Porque si yo como fiscal veo, sí es flagrante, pero el tipo de delito es algo bagatela, en fin, que es no privativa o es alternativa, yo no podría retener, tendría que ponerlo en libertad. Primer requisito como procedibilidad para la retención, que esté sancionado con pena privativa de la libertad. Número 2, que la presentación de la querella sea realizado dentro de los plazos de ley. Y aquí encontramos un mejor derecho en el Código Nacional. Es una tesis aislada, ni siquiera es jurisprudencia, del 2006 del ministro Cosío sobre una interpretación del 16 constitucional, en donde establece que para poder ratificar la detención es necesario que esté cumplida en los delitos que así se exija la querella respectiva. ¿Y cuál es el plazo que tiene la Fiscalía para compilar, para obtener la querella? Las 48 horas de retención. Eso es lo que establece. El numeral 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un mejor derecho. Y aquí hay distingos, y distingue el legislador para mejor proteger. ¿Y cuál es el distingo que realiza? Si el fiscal analiza y advierte que quien tiene legitimación para querellarse es sabedor del hecho, tiene hasta 48 horas para que presente la querella. Y estamos hablando de que fue flagrante la detención, ¿sale? Si sabe, porque el contexto de la información se lo dice al fiscal, hasta 48 horas para poderlo tener retenido sin presentación de la querella, en virtud de que quien es víctima o ofendido o tiene legitimación para querellarse es sabedora de esa circunstancia. 2. Si no sabe del hecho, entonces va a tolerar la retención hasta 24 horas. Y 3. Si está impedida materialmente por un tema de no sé, algún traumatismo o algún coma, lo que fuere, entonces es agotar el plazo máximo de 48 horas. Entonces tenemos como exigencia para ratificar detención el que por supuesto es satisfecha la querella en el plazo respectivo. Eso no es nuevo, eso ustedes lo tuvieron que haber hecho absolutamente en todo caso donde adviertan que es necesaria la querella por el tipo de delito. Lo nuevo es el distingo en los plazos, hasta 12, hasta 24 o hasta 48 horas. Genera un mejor escenario normativo para proteger derecho de libertad que el que se había acuñado en fuentes previas. Esto es un tema a tratar. Y finalmente, el contenido del numeral 140. Esto es bien importante. El 140 es de las grandes normas del Código en este sentido. Punto de partida, la Fiscalía no tiene facultad para determinar cauciones, no tiene ninguna facultad, ninguna, ni convencional, ni constitucional, ni legal, hasta hoy, salvo que después crea una jurisprudencia, en fin, no tiene ninguna facultad con base en estas fuentes para generar garantías o cauciones a el sujeto retenido para ponerlo en libertad, ninguna. Si lo pone en libertad, va a ser sin ninguna contraprestación pecuniaria de índole distinta, de nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal como requisito de procedibilidad para la retención? Analizar el contexto del 140 del Código Nacional, que es el principio de libertad en la investigación. Lleva siempre la de ganar, esta es regla, lleva siempre la de ganar que el fiscal, aún habiendo flagrancia, no retenga, es decir, lleva siempre la de ganar que al no retener lo ponga en libertad, sin perjuicio de aplicar medidas de protección y lo que lo conducen. Y por supuesto, hacerle saber que cuando sea en su oportunidad citado, deberá acatar el citatorio, en fin. ¿Vale? Esa es la regla. Excepción. ¿Cuándo no va a poner en libertad? Es decir, ¿cuándo habrá de retener el fiscal? Habrá de retener, punto, número 1. Cuando por el tipo de delito advierta que es de los que en el proceso se cautelan de oficio con prisión preventiva. Si advierte
que por el tipo de delito es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, digamos que por default el fiscal puede decir, excepciono la regla y retengo. ¿Estamos claros? Si no fuere de prisión preventiva oficiosa el tipo de delito, entonces el fiscal tendrá que analizar en el caso en concreto y con base en lo que les exponga la información de la investigación, si piensa pedirla sobre la base de una prisión preventiva a petición de parte, que de conformidad al numeral 156, el único sujeto procesal con legitimación procesal para solicitar la cautelar de prisión preventiva es el Ministerio Público. Entonces, recapitulando, soy fiscal, recibo un detenido en flagrancia, la regla es ponerlo en libertad, privilegiando la fase inicial de investigación con un sujeto en libertad. Cuando no lo voy a poner en libertad, cuando por el tipo de delito que motivó la detención es de los que implica prisión preventiva oficiosa, entonces lo retengo. Y si no es de prisión preventiva oficiosa, sino que sería a petición de parte, es porque entonces pienso solicitarla más adelante en la audiencia inicial. Y ahí establece una cualidad potestativa, cuando dice que el fiscal podrá ponerlo en libertad, cuando no implique prisión preventiva oficiosa, pero piense solicitarla. La facultad del fiscal es innegable, es potestativa, de retener o de no retener. ¿Estamos claros en ese sentido? Pero el ejercicio de esa facultad, que es potestativa, sobre la base de un jus octandi, de que puede retener o no retener, el ejercicio de esa facultad debe ser razonable. Debe ser razonable demostrativamente, es decir, con los datos de la fase inicial de la investigación y argumentativamente, sobre una cualidad lógica en la toma de postura. Porque de no ser razonable, entonces es arbitrario. Y un juez tiene que analizar si no fue arbitraria el ejercicio potestativo de la facultad de retener, porque entonces no se va a acabar el vicio. Y eso es muy común. El fiscal que retiene y llega a la audiencia inicial y en consecuencia dice, pido una cautelar distinta a la prisión preventiva. ¿Qué hizo el fiscal? Ese fiscal afectó, laceró flagrantemente el principio de libertad en la investigación, porque ese sujeto en la misma audiencia inicial va a estar en libertad por una petición del propio fiscal. ¿Me explico? Si usted me lo quería aquí traer y ponerlo en libertad, porque si lo voy a poner en libertad porque usted no me pidió la prisión preventiva, ¿por qué no lo puso en libertad ayer o antier? Dos, puede decir, porque lo pueden hacer simplemente para tratar de revestir de juridicidad su actuación y darle como esta apariencia jurídica y decir, su señoría, en el momento oportuno, cuando habrán de analizarse cautelares, pienso pedir la prisión preventiva. Y ya con eso se puede curar en salud. Y creo que eso no es correcto. Porque si eso nada más es de dientes para afuera, más adelante, si los jueces nada más están diciendo que yo les diga como letanía que pienso pedir la prisión preventiva, ya con eso me ratifican la detención, eso no es razonable. Me tiene que decir con base en qué razones, con base en qué datos, en el momento oportuno me piensa pedir la prisión preventiva. ¿Qué pasaría si el fiscal recibió de UMECA, de esta unidad de medidas cautelares, un informe de riesgo donde manifiesta que el sujeto tiene un mínimo riesgo? ¿Me explico o no? Que es un sujeto que por el tipo de perfil que presenta no es un sujeto que pudiera ser cautelado con prisión preventiva en el proceso, a petición de parte. Entonces, ese fiscal, sabiendo que no le asistía la razón jurídica porque ni tenía derecho a favor ni datos de prueba para soportar su petición, lo único que hizo fue hacer un ejercicio de simulación procesal diciendo, más adelante pienso pedir la prisión preventiva, cuando el imputado fulano de tal, la medida cautelar perengana. ¿Qué tiene que hacer el juez? Tendría que decirle, en el momento de agente del Ministerio Público está salvo su derecho para que se atienda esa petición, pero yo necesito saber en qué momento se va a resolver la situación jurídica del imputado. Y quien decide eso es él mismo. Me dirijo en este momento y se tendría que dirigir al imputado para que él diga en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica. Porque el juez no verificar en qué momento se va a resolver la situación jurídica del imputado y se siguiere con la petición que en ese momento hizo el fiscal, lo único que se ocasionaría es generar un debate con la probabilidad de resolver la cautelar que conducente. Inmediatamente después dijera el imputado renuncio de plazo y luego se combinara con una no vinculación a proceso y fue ocioso todo lo que se invirtió en generar el debate cautelar previo.
Eso es lo que los quiero transmitir. Es un tema de dirección de audiencias asertiva. Eso es uno de los puntos más débiles que me he percatado. Lo vi en persona, lo vi con mis colegas, lo vi en la formación que tuve para ser juez en Chihuahua desde el 2006. Y lo vi, y lo veo, y lo veo. Hay una pasividad judicial a ultranza, creo yo, mal entendida. Y el juez tiene que ser asertivo. El ser asertivo no implica orientar ni meterles los contenidos en las partes, ni el sentar materia. El ser asertivo es saber en concreto las actividades mínimas e indispensables que debe de tomar en cuenta para poder abrir un debate, para poder desechar de plano un debate, para poder dar la oportunidad de contestación, de réplica, de dúplica. Eso es ser asertivo. Y decirle a la parte, a ver, está salvo su derecho para ello, pero yo primero tengo que saber esto para conocer razonabilidad en debatir cautelares antes de la vinculación a proceso. ¿Cuándo resulta razonable debatir y resolver cautelares antes de la vinculación a proceso? Cuando se acoge el plazo o pide la prórroga del plazo y además el tipo de cautelar guarda relación con un riesgo que no se está dispuesto a asumir. Porque si se trata de una presentación periódica quincenal o semanal y el imputado se acoge al plazo o pide la prórroga, perfectamente le pueden decir está salvo su derecho para una vez que sepamos si lo vinculamos o no a proceso. Porque de no ser asertivos, pues, generan la sustanciación, resuelven y quizá el peticionario obtiene resolución favorable, pero para que en el plazo de la prórroga se dicte una no vinculación y esto nunca produjo efectos. ¿Me explico? Porque ni siquiera se materializó la ejecución de la cautelar. No sé si logro transmitir el punto. Esas son cuestiones que vale la pena reflexionar, ¿no? Bien, plazo de cierre, es lo que quería comentarles también, hasta 2 o hasta 6 meses. La investigación, esto es bien importante, el plazo de cierre de la investigación se define en la misma audiencia donde se vincula a proceso el imputado. Si no se vinculara a proceso, no es oportuno ni procedente determinar un plazo de cierre porque se culminó con una no vinculación a proceso. Solo hay posibilidad de determinar plazo judicial de cierre de investigación cuando en la audiencia se dictó un auto de vinculación a proceso, ya sea en una audiencia con renuncia al plazo o ya sea en una audiencia que se continuó en términos del 315 en el plazo o en la prórroga del mismo, porque el imputado ejerció ese derecho y se acogió o pidió la prórroga de ese. En esa misma audiencia se define el plazo de cierre de investigación. Nada nuevo para ustedes, lo hacen yo creo que todos los días. Hasta 2 o hasta 6 meses, pero lo importante es que la investigación no se interrumpe con la audiencia inicial, no se suspende con la audiencia inicial y la investigación complementaria no toma como punto de partida ese auto dictado en la audiencia donde define la duración de la complementaria, ni tampoco toma como punto de partida el auto de vinculación. El punto de partida de la investigación complementaria es la formulación de imputación. De suerte que si el imputado se le formuló imputación en la primera porción de la audiencia, se acoge al plazo o pide la prórroga del plazo, en esos 3 o hasta 6 días el fiscal pudo haber seguido investigando y eso ya es investigación complementaria. Lo que hace el auto dictado en la audiencia es nada más decirle para dar seguridad jurídica y certidumbre a los sujetos del proceso cuándo habrá de culminar esa investigación. De tal manera que reitero, que ya tuvo mucho quizá avance en una investigación complementaria el fiscal. Sobre la base de unidad en el ámbito ministerial, quizá un agente del Ministerio Público fue como postulante a la audiencia, pero sus colegas están realizando actos de investigación, de manera concomitante al verificativo de la audiencia inicial. ¿Sale? En el ámbito cautelar, ahí, en el numeral 165 encontramos un mejor derecho que la norma constitucional. Sabemos que la fracción 9ª del apartado A del artículo 20 constitucional se establece que la prisión preventiva no podrá exceder de 2 años, salvo que se prolongue con motivo del ejercicio del derecho de defensa. En el 165 establece un año, establece un mejor derecho. Pero les digo algo, el 165 está por modificarse con la llamada miscelánea penal y van a empatarlo con la Constitución. Pero bueno, hasta ahorita está así. Un año establece mejor protección porque busca mayor celeridad en los procesos. Es muchísimo, 2 años un proceso. Y porque aparte son 2 años como de ordinario,
máximo de una cautelar, porque el otro es algo que se prolonguen esos 2 años con motivo del ejercicio del derecho de defensa. Son unos excesos. La miscelánea, parte de la polémica que está generando, es que se está afectando el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos, porque ya se tenía un mejor derecho y se está afectando algo que ya se tenía de mejor protección a la libertad. Pero vuelvo a hacer hincapié a la doctrina constitucional de restricciones a los derechos humanos. Mientras empate con la Constitución, no hay problema jurídico, al menos con los criterios domésticos en este país y los tribunales en la materia, al menos con eso, ¿no? Entonces establece un mejor derecho, al menos hasta hoy, el Código Nacional. ¿Qué otra cosa les tenía que decir en el ámbito de la investigación? Esto es sumamente importante. La investigación inicial es estrictamente reservada, esa es regla, porque la investigación inicial es embrionaria y es altamente vulnerable. Cualquier situación externa puede afectarla, puede frustrarla y va en contra del objeto del proceso definido en la fracción primera del apartado del 20 constitucional: esclarecimiento de hechos, protección de inocentes, por procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños. Eso es una norma importantísima, el objeto del proceso, porque a los operadores jurídicos, particularmente los jueces, les permite con bastante solvencia construir argumentos teleológicos, argumentos funcionales, que es algo bien importante y poco se ha utilizado en la construcción de argumentos de los operadores judiciales del país. ¿A qué voy con esto? El caso de la fase inicial, que es estrictamente reservada, tiene su ratio incendi. Mientras están obteniendo preliminarmente los datos de una investigación, cualquier energía o circunstancia externa puede frustrar, puede alterar esto por vías de hecho. Hay 2 excepciones a esa regla, porque la regla es la estricta, no nomás es reserva, estricta, utiliza una cualidad de esta índole, estricta reserva de la investigación en su fase inicial, es como una protección extra. 2 excepciones de fuente normativa: que el imputado estuviera detenido o bien que se le pretenda recibir en declaración. En consecuencia, si está detenido, verbigracia, una flagrancia y su retención, siempre tiene acceso a los registros. Si la investigación se llevó a cabo en libertad, el imputado ni cuenta. Cuando le ejecuten eventualmente la orden de aprehensión, a partir de ese momento surge su derecho de acceso a los registros. Si el imputado está en libertad y recibe un citatorio del Centro de Justicia Penal, del juez de control competente, recibe un citatorio y le dice: oye, en calidad de imputado eres citado a fecha tal, hora tal, en virtud de que va a haber una audiencia inicial en donde el Ministerio Público pretende formular tu imputación como probable autor en X hechos en agravio de perenganito de tal. A partir de ese momento, el imputado y su defensor pueden acudir a la fiscalía y decirle acceso a los registros, incluso copia, para estar en posibilidad material de acudir a la audiencia próxima a poder llevar a cabo el ejercicio de refutación. Hay estas 2 excepciones a la estricta reserva con fuente expresa normativa, pero hay otras que se obtienen por aplicación analógica. Por ejemplo, que la investigación inicial se le cite al imputado por el Ministerio Público para participar en una diligencia de investigación con intervención personal y directa. Por ejemplo, el fiscal le dice al imputado: oye, te cito para que acudas a nuestras oficinas ubicadas en tal lugar, para que te ubiques en una cámara de GESEL a fin de que se lleve a cabo un reconocimiento de personas. El imputado que recibe ese citatorio del fiscal va a decir: nada más que permíteme el acceso a los registros para poder tomar una decisión informada y saber si me apersono o no en esa cámara de GESEL. ¿Me explico o no? ¿Lo quiere recibir en declaración? No, pero lo quiere recibir en un acto de investigación con intervención personal y directa del sujeto. Imagínense un imputado que recibe un citatorio del fiscal para efecto de comunicarle que pretende obtener de él una muestra biológica, que un perito le introduzca un hisopo de algodón en la boca, etc. Entonces siempre se privilegia que lo haga en ejercicio de su propia voluntad. Lo cita y le dice: nada más para poder decidir si me presto o no a la diligencia, pues dime de qué se trata la cosa, para poder evaluar los niveles de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Y eso es lo que tiene que verificar, ¿no?
Entonces no están expresamente reconocidos, pero por aplicación analógica se obtiene porque hay una intervención personal y directa del imputado en donde hay niveles de riesgo de incriminación que previamente tiene que él evaluar. ¿Qué le va a permitir evaluar esos niveles de incriminación y los riesgos que puede asumir? Los contenidos de la investigación. Otro es actos de molestia que deriven de la investigación inicial. Imagínense una señora que llegó al Ministerio Público a presentar denuncia o querella en contra de un sujeto. Imagínense una señora que se duele de una violencia familiar y que con motivo de ello el fiscal decreta en contra del imputado cualquiera de las 3 medidas de protección del numeral 137. Prohibición de convivir o comunicarse, prohibición de asistir o acudir a determinados lugares o simplemente la separación del domicilio. Entonces, ¿qué pasa con el imputado? ¿Tendrá acceso para poder saber qué está ocurriendo en el asunto? Yo creo que sí, completamente. Pero ¿qué pasaría si no se actualiza ninguno de... otro es por comunicaciones de jure emanadas de la investigación. No de facto, porque el de facto es filtraciones ahí de información que incluso se estarían solapando este tipo de irregularidades operativas. El que gente con cohecho, etcétera, o por intimidación esté filtrando información. Eso no tendría que solaparse, pero que fueran comunicados de jure y que afectara este tipo de situaciones, ¿no? Imagínense una procuraduría que remitiere un comunicado, un acuerdo, un oficio a el lugar donde se desenvuelve laboralmente el imputado y que con motivo de la especial naturaleza del trabajo del imputado lo suspendieren o lo cesaren, etcétera, con motivo de un comunicado. Yo creo que él tendría todo el derecho de ir a la procuraduría y decir, oye, en mi trabajo me dijeron que tú mandaste esto. ¿De qué se trata? No, es estrictamente reservada. Yo creo que le asistiría en tutela jurisdiccional, le asistiría la razón al imputado de saber de qué se trata para poder en todo caso controvertir, porque entonces ya no es tan reservada la investigación, tan es así que por vías de jure la está comunicando, generando afectación a un imputado. Pero si no hay nada de esto, o sea, si no está ninguna de las 2 excepciones expresamente consideradas o de las 3 que se han obtenido por aplicación analógica y con motivo del ejercicio de tutela de derechos del imputado, creo que no tendría por qué tener acceso a los registros en lo absoluto. Que llegara a tocar las puertas de la Procuraduría y que le dijera, oiga, yo sé que me está investigando, si el fiscal le dice, ¿sabes qué? Está estrictamente reservada, creo que no tendría que frustrarse eso. Oye, pero yo quiero declarar, sí, pero yo no te quiero recibir en declaración, porque en la medida que yo te quiera recibir en declaración, tendría que revelarte la carpeta inicial. Voy a promover amparo indirecto, y eso es lo que yo les digo siempre a los jueces de distrito. Ahorita he estado muy de lleno en el Poder Judicial Federal en ese ámbito, viendo el amparo y su relación con el sistema. Porque a veces, incluso en el procedimiento anterior, llegaron a considerar amparos sobre la base del ejercicio del derecho de defensa desde la averiguación previa. Y eso es en el otro se entiende, pero en este sistema es un absurdo que homologuemos averiguación previa con fase inicial de la investigación. En la averiguación previa se entiende, ni siquiera comparto el criterio, pero lo entiendo más y no me hace tanto ruido. Sin compartirlo, en el sentido de que en la averiguación previa se construía la prueba. Se construía la prueba. También esto es un tema importante, Muchos jueces no están señalando audiencia inicial hasta en tanto el fiscal le haya manifestado que citó al imputado en la fase inicial de la investigación. Eso es un absurdo. El derecho a declarar al imputado es en el proceso, no en la investigación. Y si se le reconoció en el otro procedimiento desde la averiguación previa, es porque la prueba se construía allá, pero no aquí. Eso es un absurdo, en donde homologan bajo una actividad simple, argumentativa, que es lo mismo averiguación previa que fase inicial de la investigación, y no lo es, o no debe serlo. Y nosotros está como operadores en transformar, porque tenemos todo el andamiaje normativo para transformar las cosas o perpetuar, dándoles efectos ultraactivos a normas que ya ni siquiera están vigentes. Otros fiscales descubrían su averiguación previa en el otro procedimiento en rendir el informe con justificación. Nomás le dije, pues ríndeme el informe, pero entonces ya con eso se quedaban satisfechos los defensores, sobre todo en ciertos asuntos, reitero, en donde es sumamente vulnerable la investigación. De frustrarse la investigación es como toda proporción guardada, mutatis mutandi, es como darle a una mujer que está gestando medicamentos para que aborte, o sea, porque es lo que buscan, es como un abortivo a la investigación, al frustrarla, a no obtener la información. Y si no la abortan, a generar teratogénesis, hay temas de monstruosidades, de cosas que no son conformes.
Y así como es vulnerable un producto en gestación, así es vulnerable una investigación en su fase inicial. Si el fiscal a ese hipotético imputado que llegó a tocarle la puerta le dijera, ¿sabes qué? Te recibo en declaración, no es porque el fiscal esté liberándose de una obligación en virtud del ejercicio del derecho de otro, sino que el fiscal, en ejercicio de su derecho de direccionar su línea de investigación, advierte que no hay ningún riesgo con permitir el acceso a los registros en el caso en concreto. ¿Sí me expliqué o no? Lo lamentable es que lo culminen a revelar eso, porque va en contra del objeto del proceso en la propia Constitución. Están generando todas las condiciones por vías de hecho para no lograr el esclarecimiento del hecho. En fin, mañana continuamos y les agradezco entonces su